Buen día, gente. Buen día. Buen día, Fernando Rodríguez. Buen día, gente. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy en el Rompiendo Cadenas de hoy, a través de Radio Columbia FM, la 88.5, así como a través de las redes sociales del Ministerio Venciendo en Cristo. Quiero recordarle, los días de reunión del MBC son miércoles y domingos, reuniones públicas. Los miércoles tenemos un culto fuerte que apunta a cura interior, a liberación. Es el culto de romper cadenas. Y el domingo tenemos un culto de edificación, un culto al Eterno, donde la palabra se trabaja en principios que realmente vienen a cambiarle la vida a la gente. Yo deseo que este tiempo en que estamos compartiendo sea un tiempo de edificación, un tiempo de echar bases, un tiempo de afirmar su vida realmente en la roca, ¿no? Para que delante de las situaciones complicadas, de los problemas que la vida venga a traerle, usted pueda afirmarse en Dios y estar pasando por la prueba, atravesando el valle y llegando a su destino. Ese es el deseo. Teniendo siempre la convicción en su corazón de que de una forma o de otra, respuestas habrán de llegar de parte del cielo. El cielo nunca lo deja sin las respuestas que usted necesita. La respuesta de salvación, respuestas de elucidación, respuestas de aclaración, todas esas cosas que a veces uno se complica y que necesita que el cielo aclare y traiga una posición firme en relación a esos asuntos. Dios no dejará de enviar como respuesta a sus oraciones. Por acá algunos amigos se me acercaron. Tengo a Vanessa Ignacio, buen día, Dios te bendiga, Vanessa. Tengo al amigo Jesús Ribeiro presente por acá también, mi amiga Viviana Valenzuela, despierta, buen día. A la escucha, mi pastor, abrazo grande. También Victoria Alves por acá, haciéndome la compañía, buen día a ustedes. Enilda Viera también presente. Mi amiga Carolina de los Santos Ramos, presente, buen día, abrazote. Y el saludo de Dayana Olivera. Bueno, ¿qué decir? Vamos a caminar un poquito sobre el libro, un trecho del libro de Daniel. Es un texto que habla de respuestas y es un texto que afirma el corazón del hombre en la fe, en la esperanza de que a través de Dios las cosas pueden tomar el rumbo que uno desea y pueden afirmarse las estructuras espirituales, mentales, sentimentales, emocionales del hombre. Esa es una convicción que tenemos grabada en nuestro corazón. Se nos acerca por acá Esdras dos Reis, presente, buen día. Mi amiga Mónica Ribeiro, buen día, presente. Richard Vargas, buen día, presente, bendiciones. Tengo también a Mari Cano, buen día, bendiciones, pastor, desde Fray Ventos. Dios te bendiga, Mari. Abrazo a ustedes. Dios bendiga su tierra, su familia, en el nombre de Jesús. Le decía yo sobre las respuestas. Hay un texto en el libro de Daniel, en el capítulo 10, habla de una visión que Daniel tiene junto al río. Y dice así el versículo 11 en adelante.
Dios hablando con Daniel y dice, me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. El versículo 3 dice, el versículo 11 dice, mientras hablaba esto, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mónica Costa, buen día, bendiciones. Esta visión que Daniel tiene es una visión que quiere presentar al corazón de Daniel una respuesta para sus oraciones. La situación de Daniel no es una situación feliz ni fácil. Y muchas veces cuando el hombre se enfrenta a situaciones que no son felices, que no son fáciles, el hombre aprende a reconocer la necesidad que él tiene de una intervención sobrenatural en su vida, vale decir, de una respuesta que Dios pueda hacer llegar desde el cielo al corazón del hombre. Ahora vea, estas respuestas normalmente tendrán que venir luego que el hombre ore. Porque aún en la tierra, aún en el ambiente humano, para que exista una respuesta, tiene que haber una pregunta. Para que exista una respuesta, tiene que haber un pedido. Entonces, el pedido, el golpear, el buscar, el clamar, provocan una respuesta del cielo para la gente. Quien no pide no va a recibir, quien no busca no va a encontrar, ¿no? Quien no golpea, evidentemente que la puerta no se le va a abrir. Esos son principios que están en la Biblia con estas textuales palabras y que motivan al hombre a encontrar respuestas de parte del cielo a las situaciones que ese hombre, que ese ser humano, que esa familia esté viviendo. Por ejemplo, hay un incitar de Dios a que el hombre ore. No solo para que el hombre busque saber cosas que no sabe, pero hay un desafiar de Dios al corazón del hombre para que el hombre provoque respuestas del cielo o mismo la intervención del cielo a través de su clamor. Allí en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, está escrito, clama a mí y yo te responderé. Significa, la respuesta viene como consecuencia de un clamor. La respuesta viene como consecuencia de un pedido. El pedido del hombre, el derramar de su corazón delante del hombre, el manifestar la dependencia de Dios a través de la oración, a través de palabras, a través de gestos, a través de actitudes, motiva a Dios a intervenir en la situación humana, a entrar en la situación natural que el hombre está viviendo y a hacer cambios que vengan a favorecer la situación en que ese hombre está viviendo.
Hay un principio bíblico que dice que si esto está escrito en la palabra del Señor, nosotros tenemos que aprender a vivir eso, a practicar eso. Hay una enseñanza de Jesús y esa enseñanza de Jesús viene de encuentro a personas que dicen saberlo todo. Porque hay personas que tenemos que entender, lógicamente, ya llevan un gran tiempo viviendo en iglesias, pasándose a veces de una para otra. Hay un gran número de personas que ya conocen la palabra mucho tiempo, que ya fueron convertidas, bautizadas, vivieron su primer amor y de repente hoy ya viven una vida decadente espiritualmente, que tienen una noción racional de lo que la Biblia dice, mismo que no tengan grabado en su corazón las textuales palabras de la Biblia, pero ellos saben lo que la Biblia dice. Y uno a veces se pregunta si fulano, si fulana sabe lo que la Biblia dice, conoce la Biblia, lleva 30 años de iglesia. ¿Por qué vive como vive? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué está enferma como está? ¿Por qué no prospera? ¿Por qué siempre depende de gente que la ayude? Esas cosas son de notoriedad para todos nosotros. Y muchas veces la razón de esa situación es que las personas saben todo eso, conocen todo eso, ya leyeron todo eso, pero no lo aplican, no lo viven, no buscan ponerlo en práctica. Y eso es tan verdadero que la Biblia incita al hombre a no ser apenas un oidor de la palabra, pero lo desafía al hombre a ser, como en los términos bíblicos dice, un hacedor de la palabra. Significa un practicante de lo que ella sabe que la palabra contiene. Significa, no es lo que yo sé que cambia mi vida. No es lo que yo sé, no es lo que yo conozco, no son las experiencias que alguien tuvo que le permiten vivir una vida mejor, una vida más próspera, una vida más tranquila, una vida más de acuerdo a sus anhelos. Lo que cambia realmente la vida del hombre y le permite vivir su identidad profética, diríamos, es justamente cuando la persona se dedica a practicar aquello que aprendió, a poner en práctica aquello que le fue enseñado, a vivir los principios que la Escritura tiene. Y ahí sí hay un respaldo de Dios, pues la propia palabra del Señor dice que Dios vela por el cumplimiento de su palabra. O sea, Dios está expectante que gente que llega al conocimiento de su palabra se decida a poner en práctica los principios que ella contiene para que Él pueda entrar, intervenir en la vida de esa persona y hacer que las circunstancias que deben ser cambiadas vengan a cambiar. Saber que Jesús sana. La mayoría de la gente sabe, pero no todos tienen la fe para vivir la cura, para provocar la cura.
Porque para provocar la cura de parte del cielo, se exige más que el saber que Dios cura, más que el repetir, Jehová es mi sanador, el que venda mis heridas a distancia. Exige más que eso. Exige más que eso. Para vivir un milagro de la cura, el hombre tiene que creer que Dios lo sanó, apelar a Dios para que esa verdad se manifieste en su vida, clamar al Señor, humillarse delante del Señor y muchas veces, aprender a perdonar lo que parece imperdonable, a superar lo que parece insuperable y a pedir perdón por las cosas en las cuales la persona piensa tener toda la razón del mundo, siendo que la culpa es del otro. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces, amado, la enfermedad que vivimos, el momento difícil que vivimos, la situación complicada que vivimos, no es apenas un levantarse del mal en contra mía. A veces esas situaciones difíciles y complicadas que estoy viviendo son apenas un trato de Dios sobre mi vida, o sea, un pulir de Dios, un lijar de Dios sobre mi vida. Para que yo aprenda que así como yo necesito el perdón del Señor, yo necesito perdón de gente que yo lastimé. Así como yo necesito el perdón de Dios, yo también necesito perdonar a la gente que me hizo mal. Son cosas que de una o de otra forma Dios me las va a querer enseñar. Y cuanto más fácil yo aprenda, más rápido va a ser mi pasaje por la prueba, mi salida del valle. Jesús habla en una situación en la cual Jesús compara a dos hombres. Saludo acá a mis amigas presentes por acá. Luis Núñez, presente, buen día. Mónica Ribeiro, Richard Vargas, Maricano, ¿sí? Lilian González, buen día. Dayana Olivera, ¿sí? Acosta Mónica, sí, ya la había leído. Por acá tengo a Kaira Lemos, tengo a Isabel Barrera Vargas, la abuela Laura Cardoso con Julio. Leticia Mendieta por acá, buen día Leticia. Tengo un comentario de Vanessa por acá. Y es una lucha diaria, negarse a sí mismo todos los días para vivir los principios de Dios. Marta Araujo, Carol Olivera, Karen Ayala por acá. Muy bien. Marcos Alves, presente, buen día. Entonces, le decía, hay una historia, un relato bíblico que Jesús lo hace y que él expone dos hombres viviendo en lugares parecidos, en situaciones parecidas, sufriendo ataques similares, pero que debido a su forma de vivir diferente, alcanzan resultados diferentes. La situación que Jesús describe, es respecto a dos hombres que construyeron sus casas y a dos hombres que sobre sus casas recibieron el ataque, el golpe, el irrumpir, la sorpresa, el susto de tempestades, donde aguas golpearon fuerte, donde los vientos soplaron fuertes y que a pesar de estar prácticamente en el mismo lugar, sufrir de la misma tormenta, padecer el mismo problema, cada uno de esos hombres termina su vida luego de haber pasado por la tempestad
de una forma completamente diferente. Y Jesús explica que en verdad esa casa que sufrió los estragos de la tormenta fue una casa que fue edificada sobre la arena. Y Jesús explica que la casa que aguantó el tirón y que pasó bien por la tormenta, por el viento, por el golpear de las aguas, fue una casa que fue construida por su dueño sobre la roca, sobre la piedra. Y cuando Jesús habla eso, Él se está refiriendo a través de una metáfora, ¿no? A través de esa expresión típica, simbólica que Jesús usaba. Él se está refiriendo a vidas de personas. Y Jesús compara la casa que sufrió los estragos, que quedó en ruina luego de la tormenta, a la vida de una persona que edificó su vida sin los principios de Dios en la práctica. Jesús no dice que esa persona que tuvo su casa destruida o que es representada por una casa destruida no conocía las Escrituras. Jesús no dice que el hombre nunca había entrado a una iglesia, que el hombre nunca había tenido una manifestación de la persona de Dios. Lo que Jesús dice es que aquel hombre que tuvo su casa destruida y que su vida es representada por esa casa, no edificó su vida sobre la palabra. La conocía, pero no la usó. La leía de repente, pero no la practicó. La escuchó de repente, pero no la puso por obra. Entonces, él compara ese cuadro, esa situación, a la historia de un otro hombre. Ese hombre, que tampoco se dice su nombre, es conocido como alguien prudente, sensato, hábil, que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe que en la Escritura Jesús es muchas veces comparado a una piedra, a una roca firme. Es más, la propia Biblia dice que Jesús, que fue la piedra que fue desechada por los edificadores, alcanzó por propósito de Dios a ser la piedra angular de nuestra edificación. ¿Qué significa eso? La piedra fundamental significa que todo lo que nosotros construimos debe basarse en Él. Él es la piedra fundamental de nuestra vida. Él es la piedra fundamental de nuestra familia. Él es la piedra fundamental de nuestro ministerio. Él es la piedra fundamental de nuestra fe. Todo tiene que ser edificado sobre Él. Y Jesús dice que ese hombre que edifica su casa sobre la fe es un hombre sabio, es un hombre sensato, un hombre prudente. Es comparado a tantos hombres que edifican su vida mediante el conocimiento, la práctica, la observación, el ejercicio de los principios que están contenidos en la palabra del Señor. Hablando a la ligera y a lo criollo, una cosa es edificar la casa sobre la arena, otra cosa es edificar la casa sobre la piedra. Las dos casas tienen fundamentos. Las dos casas tienen algo en lo cual se basaron. El problema es que la casa construida sobre la arena no aguanta el tirón
y termina desmayando. El problema, la diferencia, digo, es que aquella casa que fue edificada sobre la roca, esa aguanta el tirón, pasa la tormenta y ella está en pie. Así, el hombre que vive su vida según lo que la palabra dice y buscando aplicar los principios de la palabra. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la prueba, respuestas del cielo van a venir. Porque en el tiempo de la prueba, cuando él se sienta débil, cuando él se sienta flojo, cuando él se sienta cansado, él va a tener en su corazón un depósito de mensajes, de versículos, de armas, que son parte de la Escritura y que van a ser indicación de qué actitud tomar, de cuál camino tomar, de qué forma tiene que comportarse para que uno venza esa circunstancia adversa, venza la vergüenza y termine siendo honrado por Dios. Acuérdese que Dios habla mucho de aquel que es fiel en las pequeñas cosas y que Dios lo va a poner sobre lo grande. Acuérdese que aquello que el hombre vive en su lugar secreto, en su habitación, en su cuarto, orando, buscando, llamando, clamando, conversando con el Señor, son las bases de lo que se va a manifestar en público cuando el hombre necesite de la manifestación de Dios a su favor. Y ese es un principio que yo o sí lo tengo que vivir. Yo no puedo ponerme estilo Chapulín Colorado, ¿no? ¡Ay, qué problema! ¿Y ahora? ¿Quién podrá defender? Yo no puedo ponerme en eso. Yo tengo que saber que Dios es un Dios que está con los ojos puestos sobre mí. ¿Por qué yo sé eso? Porque la palabra lo dice. Yo tengo que saber que mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Yo tengo que saber que Dios se acampa con sus ángeles alrededor de mi vida para librarme del mal y para evitar que el mal me haga daño. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Salmo 34 dice eso, ¿no? Yo tengo que saber que el que habita al abrigo del Altísimo y que descansa bajo la sombra del Omnipotente, encontrará descanso. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Yo tengo que saber que cuando uno encuentra su vida cerrada, su vida rodeada, y uno busca de toda forma una salida para la situación que está viviendo, yo tengo que saber que Jesús es la puerta de escape. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Jesús es la puerta. El que viene y entra por ella encontrará pastos verdes, encontrará agua fresca y cristalina y encontrará sombra para descansar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces yo tengo que aprender no a desesperarme, a hacer escándalos y decir que el diablo está ganando en mi vida, porque no está ganando, el diablo nunca va a ganar. Yo tengo que aprender a recordar las cosas que me fueron enseñadas, traer a la memoria las cosas que Dios ya hizo por mí, pedirle a Dios que levante su bandera sobre mi vida, enarbolada, como manifestando que yo soy propiedad suya y que el maligno no puede tocarme. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice.
La Biblia dice, el enemigo va a venir contra ti, el enemigo va a venir contra ti como torrentes, pero dice Dios, mi espíritu levantará bandera delante de ti. Significa, mi espíritu, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a plantar bandera sobre mí y va a decir, esta tierra es tierra comprada, esta tierra es tierra labrada, esa tierra es tierra que tiene dueño, intruso ninguno, extranjero ninguno, bandido ninguno, destruidor ninguno, ladrón ninguno va a venir a ocupar o a hacer daño o a destruir o a pisar lo que tiene dueño y le pertenece al Señor Jesús, sellado por el Espíritu Santo. Yo tengo que saber, aunque demore, respuestas vendrá. Aunque haya tardado el tiempo y la visión, la profecía, la palabra que Dios me dio, el rema que Dios me hizo recibir en mi corazón, parezca no venir, yo tengo que creer en mi corazón que eso va a venir. Y eso no me sirve para cuando yo estoy viviendo buena temporada. Porque cuando uno está viviendo buena temporada, parece que todo anda bien. Parece que todo es superable, parece que todo es vencible, parece que todo podemos derrotar y parece que en nosotros hay una capacidad grande de triunfar. Pero la palabra de Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que no conoces. Esa palabra viene de parte del cielo a Jeremías, cuando Jeremías está en el patio de la cárcel. Está en la cárcel. Lo habían sacado de los peores lugares, ¿no? Donde lo habían puesto, que parecía latrinas, porque se iba a morir, donde no comía, donde no bebía agua, donde estaba sin ver el sol. Y lo habían sacado antes que se muriera, porque sabían que lo que estaban haciendo con él era injusto y que Dios se iba a mover. Pero lo pusieron encadenado, acorrentado en el patio de la cárcel. Y en ese lugar viene palabra del Señor y le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No es cuando estamos en la fama, en el top de la fama. Esos principios, esa voz de Dios, esa respuesta del cielo, tenemos que aplicarla principalmente, porque para eso viene, cuando estamos en el valle. Cuando estamos rodeados por la sombra, cuando la vergüenza quiere levantarse, cuando el enemigo quiere entretejer comentarios en tu vida, cuando todo el mundo te apunta con el dedo y quiere tu mal, cuando todo el mundo dice que tú fracasaste, cuando todas las circunstancias parecen contrarias, cuando la tormenta se pone más fuerte, el viento se pone más recio, la tempestad agobia con más intensidad. Es en ese momento en que yo tengo que clamar y decir, voy a clamar contando que la respuesta va a venir, porque el Señor dijo en su palabra que si yo clamo, Él me va a responder y me va a enseñar cosas que yo aún no conozco. Esos principios, amado, esos principios que están allí, son para que sean vividos, son para que sean aplicados. Toda vez que yo me propongo vivir principios, aplicar principios del cielo a mi comportamiento, a mi actitud, a mi forma de hablar, a mi relacionamiento con mis líderes, a mi relacionamiento con mis pastores, con mis hermanos, con mis amigos, con mis patrones, toda vez que yo aplico principios de relacionamiento que se originan, que están basados en lo que la Biblia dice,
yo soy candidato a ser levantado por Dios, afirmado por Dios, honrado por Dios. Toda vez que yo bendigo, yo soy candidato a ser bendecido. La Biblia dice eso. Hay una promesa del Señor que dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y yo voy a maldecir a los que te maldigan. La Biblia dice eso. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y a veces no responder, no contraatacar con ofensas o con maldiciones impuestas o con palabras contrarias a gente que se levanta en contra de ti. ¿Por qué? Porque si usted maldice al que lo maldijo, usted se vuelve igual que él. Usted no tiene diferencia entre él y usted. Ahora, si cuando hay personas que se levantan y lo maldicen a usted lo bendice, Dios va a transformar la maldición lanzada contra su vida en bendición. Y Dios lo va a honrar delante de su adversario. Y la Biblia dice que cuando usted consigue bendecir al que intenta maldecirlo, es como si usted pusiera brasas ardientes sobre la cabeza de la persona. Significa, él lo está maldiciendo, pero él está siendo atormentado. Él está queriendo destruirlo a usted, pero él está siendo destruido. Él está queriendo derribar su casa, pero es la casa de él que se está derrumbando. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Porque está en la palabra. Aquel que oye la palabra y la practica, dijo Jesús, yo lo compararé al hombre sabio, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Su vida está sobre la roca, su ministerio está sobre la roca. ¿Y cuánta gente se levanta contra el ministerio? ¿Y cuánta gente se levanta con chisme? ¿Cuánta gente se levanta con ataques? ¿Y cuánta gente se levanta para hacerte el mal, para serrucharte las patas? ¿Cuánta gente? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué eso parece que a veces golpea fuerte y de repente desaparece? Y de repente aquel que te atacaba ya no está más y aquel que se decía más fuerte que tú ya no está más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque Dios es el único Dios que buscando al hombre, encontrando al hombre que tiene un corazón perfecto para con él, Dios lo va a honrar a ese hombre. Dios no habla de que el hombre tenga obras perfectas, porque nada que el hombre haga puede ser perfecto. De la imperfección del hombre no puede salir algo perfecto. Pero Dios habla de alguien que tiene un corazón dispuesto a alegrar el corazón de Dios. Ese corazón, a los ojos de Dios, es perfecto para con él. Y Dios va a honrar y a bendecir y a levantar y a sostener y a ayudar a esas personas que puedan manifestar delante del Señor un corazón perfecto para con Él. Pastor, ¿y por qué demora? Primero, amado, porque a veces lo que nosotros queremos que cambie rápido y que en verdad parece que rayándome la espalda, marcándome la piel, la verdad es un trato de Dios para conmigo. Te voy a enseñar a tener paciencia. Dios te va a mandar fregar. Te voy a enseñar a ser manso. Tú que reaccionás de primera y decís cosas que... Tú que te ofendés por nada. Te voy a mandar fregar. ¿Para qué, pastor? Para que tú aprendas mansedumbre. Tú que sos rebelde, ¿no?
Y sabemos que a cada tanto se levanta una sublevación de rebelde que quiere destruir iglesia, que quiere destruir reino, que quiere derribar pastor, que... Usted sabe de eso. Usted sabe de eso. Dios no levanta rebeldes. Dios no levanta rebeldes. Dios levanta gente de corazón quebrantado, de espíritu contrito. La Biblia dice que a espíritu quebrantado y corazón contrito Dios no rechaza. Dios puede rechazar sacrificio, Dios puede rechazar ofrenda, Dios puede rechazar el oro. Dios no necesita del oro del hombre. Pero un corazón quebrantado, Dios jamás desecha. Un corazón que manifiesta dependencia de Él, Dios jamás desecha. Un corazón que mismo en las peores circunstancias de su vida permanece ligado a Dios, obediente a Dios. Mira, estoy mal, estoy viviendo una crisis, pero Dios dijo en su palabra que yo tengo que congregarme, yo me voy a congregar. Yo estoy con dificultad, estoy siendo atacado, pero Dios favorece el corazón obediente. Aunque me estén apedreando, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Eso es lo que yo tengo que aprender a hacer. Yo tengo que aprender a cumplir lo que la palabra dice que yo tengo que cumplir. Yo no tengo que estar diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer, porque hay gente que quiere transformar a Dios en peón, ¿no? Y que Dios haga lo que Él manda y Él quiere ser capataz. Pero en verdad yo tengo que aprender a cumplir lo que la Escritura dice. Yo tengo que aprender a decirle al Señor que yo dependo de Él, que yo soy de Él, que yo soy obediente a Él, que Él puede contar conmigo, que en la montaña o en el valle o en medio a la prueba o festejando, yo soy de Él. Yo voy a obedecer y lo que Él me mande a hacer, yo voy a hacer. Y me va a salir bien, pastor. No sé si me va a salir bien. Terminé de decirlo. De un hombre imperfecto no puede salir algo perfecto. Pero Dios no va a juzgar si lo que yo crié, si lo que yo edifiqué, si lo que yo busqué hacer va a ser perfecto o imperfecto. Dios va a juzgar el anhelo que hay en mi corazón de alegrar el corazón de Dios, de cumplir con aquello que Dios me mandó a hacer, de poner a disposición de mi gente, de mis hermanos, aquello que Dios me dio como don, como atributo, como valor, como fuerza. Es eso lo que yo tengo que hacer. Yo conozco mucha gente sabia que vive mal. Yo conozco mucha gente rica que vive atormentada. Yo conozco mucha gente que tiene poses y que ostenta, pero que tiene un corazón vacío. Y que vive tormentas internas, que no se aguanta más y que tiene envidia de los chicos, de los pequeños, de los débiles, de los flacos, de los que consiguen avanzar en medio a pruebas terribles, en medio a miserias terribles, consiguen cantarle al Señor, consiguen adorar al Señor, consiguen reírse. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente que no tiene casi nada consigue cantar? ¿Por qué esa gente que está siendo atacada consigue estar feliz? ¿Por qué esa gente que está entre dos fuegos consigue tener paz en su corazón? ¿Por qué esa gente que está siendo atacada, probada, golpeada, traicionada, engañada, consigue mantenerse fiel al Señor?
¿Por qué? Porque ellos decidieron tener un corazón perfecto para con Dios. Y el corazón perfecto para con Dios no va a dejar de tener respuestas de parte de Dios. Rubén Oliva me dice, buenos días, Dios lo bendiga, pastor. Somos Rubén y Laura de Barrio Cuartel. Lo escuchamos todos los días. Rubén, Laura, Dios te bendiga. Besos a ustedes, que el Señor los favorezca. Ese es el detalle, queridos. No es cuán fuerte yo soy, no es cuánto yo me entreno, no es cuánto yo gané, no es cuánto yo aguanté, no es eso. Es cuánto yo deseo hacer lo que Dios me mandó a hacer. Cuánto yo deseo vivir lo que su palabra dice. Si lo hago, Dios me va a fortalecer, Dios me va a honrar y Dios me va a dar la victoria en el nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Queridos, que el Señor lo bendiga y lo favorezca, que usted sea un enamorado de vivir los principios de la palabra. La victoria es mera consecuencia del hecho de haber agradado a Dios y haber alegrado el corazón de Dios. Nos encontramos luego a medianoche, en la oración de la medianoche, y mañana al mediodía por Columbia FM en el Rompiendo Cadenas. Beso grande a todos. Nos vemos. Chau, chau.